Buenas tardes a todos. Ahora les voy a explicar el tema nuevo, la unidad nueva, que sería la unidad 3, pero es el tema 5, por eso está el 5 acá, que sería equivalencia semántica. ¿Qué es una equivalencia semántica? Si tenemos dos fórmulas en for de x, dos proposiciones, diremos que P es semánticamente equivalente a Q y escribimos P así, dos rulitos, un igual ondulado, con Q si ambas tienen la misma tabla de verdad. Bien, o sea que si hacemos la tabla de verdad de la proposición P y la tabla de verdad de la proposición Q, ambas nos dan la misma tabla en todas las filas, en todas las columnas, igual, igual. Y en general se cumple para casi todas las equivalencias semánticas, que si P es semánticamente equivalente a Q, si solo si P, si solo si Q, o sea, la biimplicación, es una tautología. ¿Qué era una tautología? Es una proposición en la cual la última columna de su tabla de verdad es verdadera para todas las filas, o sea, me da todo 1. Bien. En este tema hay muchas equivalencias semánticas importantes que tal vez ya conozcan. Si tenemos tres proposiciones que están en for de x, o sea que cumplen las reglas de for de x, que ya se las tienen que saber. La equivalencia más importante, y por eso esta primera, es la idempotencia, que vale para el O y para el I. P o Q es semánticamente equivalente a P y P y Q es semánticamente equivalente a P también. Esa la vamos a usar cuando tengamos que hacer demostraciones. La conmutatividad vale para también el O y el I. P o Q es semánticamente equivalente a Q o P y P y Q es semánticamente equivalente a Q o P. Y P. Ah, está mal escrito acá. Acá tendría que ser un I. Tengo que arreglar el archivo, pero bueno. Ahí en la fotocopia le ponen un I, porque el O está arriba. El I va acá. La asociativa, también para O y para I. Tanto para el O como para el I vale la asociativa de tres proposiciones. Si tengo P, O, Q o R, puedo decir que es semánticamente equivalente a asociar primero P o Q y después juntarlo o pegarlo con R mediante el O. Lo mismo para el I. La distributiva, también otra vez para el I y para el O. P, I, Q o R es semánticamente equivalente a P y Q o P y R. Y al mismo tiempo, P, O, Q y R es semánticamente equivalente a P o Q y P o R. Y la doble negación, que si tengo no, no, P, es semánticamente equivalente a P. Estas ya son un poco más conocidas. Las leyes de De Morgan, si niego un O, es lo mismo y es semánticamente equivalente a tener un I de las negaciones de ambas proposiciones. Y lo mismo con el I. Si niego un I, puedo decir que es semánticamente equivalente a tener un O de las negaciones de las proposiciones. La contrarrecíproca, que la usan mucho. P implica Q es semánticamente equivalente a no Q implica no P. Se usa un montón. La ley de exportación, que si tengo P y Q implica R, puedo afirmar que es semánticamente equivalente a P implica Q implica R. Bien, se cambia, es como que cambio de lugar el paréntesis, cambio el I por un implica. Pero no es mágicamente, sino que las tablas coinciden, por eso puedo decir que es semánticamente equivalente.
Y la ley de absorción. Que si tengo P y P o Q, puedo decir que todo esto es semánticamente equivalente a tener P. Y también que si tengo P o P y Q, va a ser semánticamente equivalente a P. Bien, todas estas no lo dice acá, pero las tienen que hacer, tienen que comprobar que sí son semánticamente equivalentes. No recuerdo si lo agregué en la tabla, pero por las dudas se los comento. Si no está en la práctica, perdón, si no está en la práctica lo hacen. También son de mucha utilidad las siguientes equivalencias semánticas. P implica Q es semánticamente equivalente a no P o Q, que esto ya lo analizamos en la práctica 1, si mal no recuerdo. P si solo si Q es semánticamente equivalente a P implica Q y Q implica P. Eso también lo vimos. Y esta, vimos la definición de lo fuerte o de lo excluyente, pero no vimos la equivalencia semántica. Entonces, si no está en la primera práctica o en la segunda, la tienen que hacer. P o Q o excluyente es semánticamente equivalente a P o Q y no vale P y Q. Básicamente dice lo que sale en la tabla esta, así que está correcto. Bueno, después de esto sigue lo que serían las formas argumentativas. ¿Qué es una forma argumentativa? Es un conjunto de proposiciones en la cual una es la conclusión, o sea, la última es conclusión de las anteriores. Bien, las primeras, o sea, todas salvo la última, se denominan premisas de una inferencia. Bien, son proposiciones que ofrecen las razones para aceptar la conclusión, o lo que conocen ustedes como hipótesis. En razonamientos hay veces que están desordenadas y suelen precederse con puesto que, ya que, pues, vale que, siempre que, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y la conclusión es la proposición que se afirma sobre la base de las premisas. Generalmente se precede con un por tanto, por consiguiente, luego, por lo tanto, en consecuencia, en conclusión, finalmente, todo lo que podrían cerrar una demostración escrita formalmente o argumentativa, que tengo entendido que ya lo están haciendo. Pero en la lógica vamos a ver la forma matemática de hacerlo, ¿bien? Forma lógica de hacerlo. La definición sería una forma argumentativa que vamos a denotar con FA, es una sucesión finita, ¿bien?, de proposiciones P1, P2, P sub n y P, donde P no tiene un subíndice porque, bueno, es la más importante, es la conclusión. Todas esas están en for de X. Bien, esta es una asociación finita de formas proposicionales, donde P es una conclusión de las premisas P1, P1, P2, P sub n. Bien, por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos. Los postulados son proposiciones primitivas de la matemática. Luego, los postulados son proposiciones primitivas de la matemática o de la lógica. Acá agregué directamente, pegué un no. ¿Qué equivalencia semántica se está usando acá? Que P es equivalente a P o P o Q. Porque la lógica es parte de la matemática. Entonces yo puedo decir que es parte de la matemática o de la lógica. Yo puedo agregar algo mediante un no. Siempre y cuando, si una es verdadera, ya está. Porque no importa si esta es falsa o no, va a ser verdadero o no. ¿Cómo sería el orden? La premisa es que los postulados son proposiciones primitivas de la matemática. Y otra vez, un error. Esto no es lógica, sino matemática. Lo que me dice el ejemplo es matemática.
Entonces yo acá tendría que haber escrito matemática. Y después la conclusión es que los postulados son proposiciones primitivas de la matemática o de la lógica. Lo que agregué acá. Vamos a un ejemplo un poco más complicado. Ningún metaloide es metal, puesto que todos los metales son cuerpos brillantes, por lo que ningún metaloide es un cuerpo brillante. Bueno, acá hay dos premisas. Una es que todos los metales son cuerpos brillantes, la que asegura acá. La otra es la del principio, que ningún metaloide es metal. Yo las puedo ordenar dependiendo de mi criterio, porque si yo puedo poner primero ningún metaloide es metal y después todos los metales son cuerpos brillantes, la conclusión va a ser la misma. Pero hay veces que necesito ordenar de forma distinta. Poner primero lo más importante y si hay algo que se deduce lo primero, por más que sea una premisa, tiene como correlación con la primera premisa, la pongo después de la primera. Bueno, puestas las premisas, ¿cuál sería la conclusión? Que ningún metaloide es un cuerpo brillante, dado que ningún metaloide es metal y todos los metales son cuerpos brillantes. Como no es metal, no va a ser cuerpo brillante, entonces ningún metaloide es cuerpo brillante. Bien, para escribirlo de forma formal, vamos a usar el lenguaje formalizado de la lógica. Bien, hay tres notaciones, las cuales pueden usar cualquiera. La más usual es escribir todas las premisas ¿sí? en horizontal, P1, P2, P(n), y poner un por lo tanto P. Otra es escribirlas en formato vertical y por lo tanto P. Esta me conviene cuando las premisas son proposiciones un poco más largas, tienen como muchas implicaciones, un y, un o, cosas largas que si escribo todo en un renglón me va a quedar bastante feo. Entonces elegimos esta, dependiendo del caso. Y otra forma de escribirla, aunque no es mi preferida, es P1, P2, P(n). Por lo tanto, P, se pone esta rayita. Esta rayita se suele usar más que nada para las leyes de Bose-Pones y Morse-Tollens, no para todos los casos, todos los ejemplos. Por eso no me agrada tanto, pero si ustedes la quieren usar, la pueden usar. Bien, acá les paso a contar cómo es los pasos para formalizar un razonamiento. Es mucho bla bla, lo pueden leer, pero no leerlo ahora no tiene ningún sentido, sino que vamos a ver directamente los ejemplos de cómo se aplica esto en un caso real. Por ejemplo, primero, los congresistas representan a la nación, pero no están sujetos a mandato imperativo. Luego, los congresistas representan a la nación. Bueno, este párrafo se puede dividir, bien, en tres oraciones. Una, los congresistas representan a la nación. Otra sería y, ahí conectado con un y. Los congresistas no están sujetos a un mandato imperativo. Vieron que acá tienen una coma y un pero. En este caso, como ya hemos visto, el y se puede también representar con una coma, dependiendo de mi oración. Esto es un y disfrazado de coma. El pero es para decir, bueno, representan a la nación, pero no están sujetos. Depende del contexto. Bien, no me dice nada del pero, no es ningún conectivo. Entonces no los tiene que confundir. El pero no es parte de una proposición. Es para conectar proposiciones, pero no es ni una conectiva ni una proposición. En este caso no forma parte. Siempre tengo que analizar el contexto. Bueno, entonces tengo los congresistas representan a la nación, que sería la primera proposición, representada con P. La segunda, los congresistas están sujetos a un mandato imperativo. Y
Y ahí tengo las dos, porque ya la otra sería la conclusión. La formalización del razonamiento sería P y no Q. ¿Por qué no Q? Porque Q es los congresistas están sujetos a un mandato imperativo. Pero el ejemplo me decía que no están sujetos a un mandato imperativo. Entonces no vale Q. Siempre que yo reemplazo oraciones por proposiciones, las trato de escribir en formato verdadero. Bien. Y después, cuando las paso a un lenguaje formal, si hace falta, les pongo el no adelante. Sí, lo tengo que hacer. Bien. Pero les aconsejo no definir proposiciones con no. Bien. Bueno, entonces P y no Q se concluye P. ¿Por qué P? Porque la conclusión es la misma que la primera premisa. Los congresistas representan a la nación. Así que no hay nada más que analizar ahí. Otro ejemplo un poco más extenso. Felipe no será expulsado del club a menos que él cometa actos de traición e inmoralidad. Ahí hay un E. Entonces ahí hay una división. Bien, punto seguido. No ha sido expulsado. Otro punto. En consecuencia, ahí me dice, acá viene la conclusión. En consecuencia, no ha cometido actos de traición ni de inmoralidad. Bueno, el razonamiento lo podemos escribir un poco más separado de la siguiente forma. Si Felipe comete actos de traición y actos de inmoralidad, entonces será expulsado del club. Eso es para escribirlo en formato sí entonces. Pero acá sí está escrito en formato sí entonces, solo que está un poco disfrazado. Dice Felipe, no será expulsado del club a menos, como un sí entonces a la inversa, que esto tendría que ir primero, que él cometa actos de traición e inmoralidad. Por eso acá lo separamos con un y. Son dos cosas distintas, los actos de traición y los actos de inmoralidad. Solo que en la primera oración, en el primer párrafo, no se escribe porque sería redundante. Bien, esto sería el análisis de la primera oración escrita en formato sí entonces. La segunda me dice que no ha sido expulsado. Pero ¿quién no había sido expulsado? Felipe no ha sido expulsado del club. Y por lo tanto, o en consecuencia, es lo mismo para representar a la conclusión, Felipe no ha cometido actos de traición y no ha cometido actos de inmoralidad. Otra vez, acá no se repetía porque era redundante, pero acá lo escribimos completo para analizar el párrafo o el argumento. Bien. Consideramos las siguientes proposiciones, P, Q y R. P sería Felipe comete actos de traición. Q, Felipe comete actos de inmoralidad. Y R, Felipe será expulsado del club. Todo esto es antes de la conclusión. Las definiciones de las proposiciones siempre se hacen antes de la conclusión. ¿Cómo sería la formalización? P y Q, porque comete actos de traición e inmoralidad, entonces será expulsado, es lo que me dice la primera oración. No R, porque no fue expulsado, entonces ¿cuál es la conclusión? No cometió ni actos de traición ni de inmoralidad. Por eso va un I acá. Bien, esos serían los ejemplos. Y acá está descrito de forma escrita, valga la redundancia, cómo lo tienen que pensar. Bien, ordenamos la inferencia, pero solo en el caso en que su forma lógica haya sido alterada en el lenguaje natural, que es lo que pasó en el ejemplo 2, alterada entre comillas, porque se sobreentendía cuáles eran los conectivos, pero si no se entiende o no lo entienden, lo vuelven a escribir en formato si entonces, en ese caso era, en el formato I, repiten las palabras, lo que
les sea necesario. Y siempre observando el esquema premisa, conclusión. Escribiendo primero las premisas y después la conclusión. Bien, a veces también pueden tener las premisas desordenadas, entre comillas, como teníamos en el ejemplo 2, que no estaban desordenadas, sino que estaban juntas. Estas dos premisas estaban juntas. Pero yo las puedo ordenar en dos: actos de traición y actos de inmoralidad. Las puedo reordenar. ¿Cuál es el segundo paso? Se explicita su estructura lógica, empleando las conjunciones y, o, si, entonces, y el adverbio no. Bien, en lugar de sus expresiones equivalentes, o sea, lo pasamos a un lenguaje formal. Y se disponen las premisas de la conclusión una debajo de la otra, como estuvimos escribiendo en los ejemplos. Entre la última premisa y la conclusión se escribe una barra horizontal o los tres puntitos, que esa barrita o los tres puntitos nos dice en consecuencia, por lo tanto, finalmente, como para cerrar el esquema. Bien, ¿cuál es el tercer paso? Se encuentra su forma lógica reemplazando cada proposición por una variable. Bien, esto sería la escritura formal de las proposiciones y esto sería pasarlo a un lenguaje lógico. Estas dos las pueden hacer al mismo tiempo, porque si los pasan, como hemos hecho acá, si pasan si traducen todo el enunciado a proposiciones, no hace falta que a estas proposiciones las escriban así. Bien, que es lo que me dice el paso 2. No hace falta que las escriban, directamente las pueden escribir en formato lógico o forma formal, sin escribir lo que dice la proposición. Entonces el paso 2 y 3 lo pueden hacer al mismo tiempo. Y bueno, respetando siempre las definiciones de las conectivas, etcétera, etcétera. Y bueno, el símbolo de los tres puntitos es para la conclusión y nada más. Eso es lo que nos decían los pasos. Pero era bueno primero ver los ejemplos para entenderlos. Seguimos. Validez de una forma argumentativa. Si tenemos una forma argumentativa, P sub 1, P sub 2, P sub n, por lo tanto P, decimos que es válida si para toda asignación de valores de verdad a las variables proposicionales que aparecen en ellas, que verifiquen que la evaluación, esa B significa evaluación, la evaluación de P sub 1 es igual hasta la evaluación de P sub n a 1, también se verifica que la evaluación de P es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la tabla de verdad una fila en la cual todas las premisas, bien, todas las premisas en esa fila valen 1, la conclusión también. Ahí decimos que es válida. Por ejemplo, la forma argumentativa. P no Q implica P, por lo tanto Q no es válida. ¿Qué tenemos que hacer primero para demostrar que no es válida? Hacemos la tabla de verdad normal. ¿Cómo sería? P, Q, después no Q implica P. Bueno, ya todos sabemos hacer una tabla de verdad, pero ahora vamos a extraer de la tabla de verdad lo que queremos. ¿Qué queremos nosotros? Las premisas y la conclusión. Nada más. ¿Qué nos sobra? Nos sobran bastantes cosas. Esta Q, como es conclusión, debería ir de este lado. Bien. Y esta no Q no hace falta. Hacer la tabla de verdad está bien. Pero después el segundo paso sería resumir la tabla de verdad para analizar la validez de la forma argumentativa. ¿Cómo la reescribimos? En azul escribimos las premisas, que serían P y no Q implica P. Estas dos. Escribimos tal cual nos salió en la tabla de verdad. Y por último escribimos la columna Q, que sería la conclusión, según lo que tenemos acá. P no Q implica P,
por lo tanto Q. Entonces Q tiene que estar al último. Y analizamos fila por fila. En la fila en donde veamos que estas dos tiene 1, la conclusión tiene que también ser 1. ¿Bien? Hay dos casos en la cual tenemos las dos premisas valiendo 1. Pero en un caso, las dos premisas valen 1, pero la conclusión vale 0. O sea que en esta fila se ve que las evaluaciones de las premisas da por resultado 1 y la evaluación de la conclusión da por resultado 0. Por lo tanto, no es válida. Esa es la conclusión. Bien, veamos un ejemplo que sí. Ya con que nos salga eso, directamente no es válida la forma argumentativa. Otra forma argumentativa que sí es válida sería B, P implica Q, P, por lo tanto Q. Hacemos la tabla de verdad normal, P, Q, P implica Q. Después la reordenamos en el orden que nosotros precisamos, o sea, premisas y conclusión. La premisa, la primera es P implica Q, tal cual nos sale en la tabla, la escribimos acá. La segunda sería P, tal cual está en la tabla. Y la última sería la conclusión Q, tal cual está en la tabla, la dejamos en rojo. Y analizamos fila por fila. En el caso que sean 1 y 1. Ninguna, acá tampoco, acá sí. En el caso que da 1, 1, la conclusión también da 1. Por lo tanto, se puede concluir que es válida. ¿Bien? Porque para toda evaluación de los valores de verdad que hace verdaderas las premisas, la conclusión es verdadera. Esta regla de inferencia se llama modus ponens. P implica Q, P, por lo tanto Q. Si tengo P implica Q y tengo que vale P, entonces vale Q. Ya la conocen. Tengo entendido. Bien. Otro. Que es similar. P implica Q, no Q, por lo tanto no P. Que es el modus tollens. Esta, si no está en la práctica, no recuerdo si está o no, la tienen que demostrar. O sea, hacer la tabla de verdad, reordenar según el orden de las premisas y conclusión y ver si para todos los casos que sean verdaderas las premisas, la conclusión es verdadera. Bien, ahora vamos al key de la materia. Lo más importante a partir de ahora, lo más ¿cómo se dice? La conclusión de la materia. Lo anterior eran todas premisas. Sería la conclusión. Esto y la última unidad es lo más importante. Entonces, presten atención. Si bien estamos en forma virtual, lo vamos a seguir viendo en las clases que siguen. ¿Qué es una consecuencia semántica? Si tenemos una forma argumentativa, como veníamos viendo, P sub 1, P sub 2, P sub n, por lo tanto P, la cual es válida, o sea que la tabla de verdad, todas las evaluaciones que me dan verdaderas las premisas, la conclusión también, en ese caso diremos que P, o sea, la última, la conclusión, es consecuencia semántica de P sub 1, P sub 2 y P sub n. Y escribimos llavecitas y ponemos a todas las premisas dentro de la llave. P sub 1, P sub 2, P sub n. Martillito P. Bien, este martillito, que es como una T con dos rayitas dada vuelta, significa consecuencia semántica. Bien. O sea que de estas premisas se deduce P. Se lee así. Como ya hemos visto, dos razonamientos válidos, el modus ponens y el modus tollens, los podemos escribir así. P implica Q y P, consecuencia semántica Q o martillito Q. P implica Q, no Q, es consecuencia semántica de no P. Bien. De acá se desprende lo que serían los teoremas semánticos y la versión semántica del teorema de la deducción. Esto es una de las cosas más importantes.
si puedo resaltar. Me parece que se tildó, pero se pudo. Bien, seguimos. Si P es consecuencia semántica de vacío, bien, o sea que no tiene ninguna premisa, diremos que P es un teorema semántico. Y escribimos martillito P, o sea, nada delante del martillito. Observamos que esto, vale, si solo si, P es una tautología. Claro, bien, que si tengo una serie de premisas o una sucesión de premisas, P1, P sub 2, P sub n, tal que se concluye P, o que es consecuencia semántica P, entonces yo puedo pasar entre muchas comillas, muchas, para el otro lado. Esto implica P. Lo paso para el otro lado, las conecto mediante I, pongo un implica y P. Eso se puede demostrar, pero no lo vamos a ver en este curso porque la demostración es muy larga, tanto de 1 implica 2 como de 2 implica 1. Al que le interese, le puedo recomendar algún libro donde está. Yo la he hecho igual, la tengo, pero no la vamos a ver en clase, porque tanto la demostración de 1 implica 2 como la de 2 implica 1 requieren más o menos 2, 3 hojas cada una. Pero bueno, si a alguno le interesa saber, existe la demostración, está en los libros, se puede hacer, pero es bastante más difícil y necesitamos muchas más herramientas de las cuales carecemos en este curso porque el tiempo es muy corto. Me avisan cualquier cosa. Bien, a partir de esto podemos enumerar o nombrar las principales inferencias de la lógica proposicional. O sea, el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, todos con nombres muy formales, silogismo disyuntivo, regla del dilema destructivo, regla del dilema constructivo y destructivo, la simplificación, la adición, todas estas son inferencias de la lógica proposicional. ¿Bien? O sea que de P implica Q y P se deduce Q, de P implica Q y no Q se deduce no P. Estas ya las hemos visto que valen, que son válidas, pero les quedaría hacer todas las que siguen. ¿Bien? ¿Cómo las pueden demostrar? Pueden demostrar que esto es una tautología o analizar la tabla de verdad de todo esto y reordenarlo según el orden de las premisas, solo viendo las premisas y la conclusión. Y para todas las filas donde sean válidas las premisas, o sea, me dé resultado 1, la conclusión también tiene que dar resultado 1. Así lo tiene que hacer. No sé si están en la práctica nombradas, no recuerdo, porque la hice hace mucho la práctica. Pero si no está, la tienen que hacer. A ver si puedo agregar otra vez algo. Ahora no se tilda tanto. Nota. Demostrar. Bien. A lo que sigue, que sería la práctica 3, que eso ya les toca a ustedes. ¿Cómo hacemos la práctica? Bueno, basándose en la teoría, basándose en esta filmación. Es más de lo mismo. Acá sí está lo que les pedí antes de
la definición de equivalencia semántica, verificar las leyes dadas en el 5.1. Bien, lo que yo les pedí hacer con las equivalencias semánticas, acá está nombrado, entonces lo hacen directamente acá. Tienen muchos ejercicios, no tantos como quisiera, pero son los más importantes, los que pude juntar. He sacado algunos cuando hice el apunte porque eran como más difíciles. Entonces he dejado los más importantes para la materia. Bueno, tienen que analizar enunciados, investigar la validez de las formas argumentativas, como haciendo la tabla de verdad, y después reescribir la tabla según las premisas y conclusión. Y después probarte algún que otro teorema semántico. En ese caso, acá directamente tienen que probar que es tautología, porque se deduce vacío. Bueno, acá tienen que analizar más enunciados y las reglas de la inferencia. Este es el último, creo. Sí, tienen 11 ejercicios para entretenerse de acá al 17 de octubre. Espero que haya sido lo suficientemente clara en esta filmación, en esta grabación más que nada, porque no me estoy filmando a mí, sino que estoy filmando el apunte. Y cualquier duda la vemos en clase, pero traten de hacer lo que más puedan y que estén muy bien. Nos vemos.